Hola, Dios les bendiga. Es un gusto poder saludarles, esperando que el Señor se encuentren con bien. Gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de poder acompañarles en este proceso de aprendizaje. Gracias a Dios me permitió conocer al hermano, al pastor Esteban en la maestría en teología con acentuación en predicación expositiva. Al saber de ese proyecto me da gozo poder estar participando también. Mi nombre es Tarsis Rodríguez, estamos aquí en México y en esta ocasión estaré acompañándote durante este tema que es reinos y pactos bíblicos. Así que espero que juntos podamos estar aprendiendo. Lo que vamos a ver durante esta sesión, primera sesión en cuanto al tema, es la definición y distinción de los reinos. También el reino como tema central de la revelación bíblica. También la definición de dos términos que es reino de Dios y reino de los cielos. Y también veremos el reino del Antiguo Testamento considerando el reino en la creación, el dominio dado a Adán, posteriormente el reino a Israel, los pactos con Abraham, el pacto con David y las promesas mesiánicas, y finalmente las profecías sobre el reino futuro de acuerdo a Isaías, Daniel y Zacarías. Así que vamos a iniciar con fundamentos bíblicos en la definición y distinción de reinos. Uno de los teólogos que ha tenido gran impacto en el mundo de habla hispana es el doctor Miguel Núñez. Él nos da esta definición que nos dice, se define principalmente como el gobierno, la autoridad monárquica divina y la soberanía de Dios manifestada en la creación. Él define así este término reino, gobierno, autoridad monárquica divina y soberanía de Dios. De misma manera, nosotros al continuar vemos que otro de los grandes teólogos que ha tenido impacto es R.C. Sproul, y él lo define de una manera tan sencilla y clara y dice, es fácil la respuesta. Sería notar que un reino es un territorio donde gobierna un rey. Básicamente así lo pone de manera sencilla, es un reino y hay un rey. Y de la misma manera podemos notar que sí tienen ese ajuste entre ambos teólogos. Además, en el Nuevo Testamento nosotros podemos ver que la palabra reino en su término etimológico es basileia. Y ese término tiene dos significados parecidos a lo que nos han referido estos teólogos. El primero tiene el término un territorio gobernado por un rey. El segundo es el acto de gobernar, ahora sí la acción de gobernar. Así que en ambos se puede, algunos igual lo refieren como esta traducción, definido reinado o gobierno real. Así que hay un territorio como tal, hay un territorio y hay un rey que está gobernando ese territorio, que está haciendo la acción de poder tener dominio, autoridad, gobierno sobre esa porción que tiene. Al continuar nosotros, entonces la definición, reino es muy sencillo, hay un rey y hay un territorio gobernado por el rey. La misma Biblia nos da esta definición, el rey David en el primer libro de Crónicas 29, 10 y 11 nos dice así. Asimismo, se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación y dijo David, bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. El versículo 11, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Identificamos que el Dios es toda la magnificencia, el poder, la gloria, victoria, honor, y le define tuyo, oh Jehová, es el reino. Así que claro que hay un rey y él es el soberano, así que la definición tan clara y sencilla, claro, es el rey, teniendo su señorío, su soberanía por encima de todo lo que nosotros podemos ver el día de hoy. Al igual con ello, se puede distinguir entonces en esta definición bíblica que de acuerdo a lo que hoy se tiene como reino quizás sea muy contrario, porque vemos que nuestro Dios tiene un gobierno soberano, espiritual, pero al mismo tiempo hay una distinción, porque en la Biblia encontramos dos términos que ha generado que muchos eruditos puedan tener dos vertientes en cuanto a la definición del reino. Eso lo vamos a ver con más detalle en el inciso C. Así que podemos ver que ya tenemos esta definición
y distinción de reinos, lo cual veremos a más detalle. Ahora vamos a pasar al inciso B. El reino como tema central en la revelación bíblica. Cuando nosotros sabemos la escritura de tapa a tapa, nos vamos a percatar que el tema que gobierna todo es el reino. Eso es lo sorprendente porque podemos decir, bueno, puede ser la salvación, la redención, el perdón, la reconciliación. Y es verdad, son parte de los temas fundamentales en la escritura. Sin embargo, al contemplar a la luz de la revelación bíblica, el tema central que va desde un inicio es el reino. ¿Por qué razón es el tema central? Porque desde un inicio Dios siempre ha existido, Él siempre ha sido el rey. Y después de su creación, al crear a estos seres espirituales y angelicales, podemos nosotros notar que hubo una lucha en algún momento de la historia. Y esa lucha tuvo que ver por cuestiones del reino. Aún no había creado Dios al ser humano, la raza humana, pero identificamos que hubo una lucha. Y un ejemplo muy claro lo podemos ver en el libro de Job. ¿Por qué? Porque en el libro de Job nosotros podemos identificar Job estando en medio y la lucha estaba entre Dios y Satanás. Dios le preguntó a Satanás, ¿de dónde vienes? De rodear la tierra, de andar por ella. Y Dios le señala a un hombre específico, no has considerado, ya que allá anda rodeando a mi siervo Job. Y vemos que Satanás entonces entra en este desafío. Estaba en medio, Job estaba en medio. En realidad estaba Dios demostrando quiénes son sus súbditos. Satanás lo estaba retando. De esta manera nos damos cuenta que detrás de toda la escena, incluso nosotros, es para Él poder mostrar su gobierno, su autoridad por encima de todo. El tema central en la revelación bíblica es el reino. Ahora, cuando nos damos cuenta de esto, algunos eruditos han definido lo siguiente de la manera sencilla. El único tema unificador que une toda la Biblia desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento es el tema del reino de Dios. Porque muy a inicios del Antiguo Testamento, en el mensaje profético, se hizo la promesa de un reino futuro donde la soberanía de Dios sería tan manifiesta y obedecida que su reino sería universal y eterno. De este ministerio, Ibonier así lo definen como tal. Y la realidad es que en realidad siempre Él ha sido el rey, seguirá siendo el rey y es el soberano por encima de todo. Y en la Biblia vemos que siempre Él tiene la autoridad y al final, como se ha referido incluso el teólogo Sugel Michelin, el diablo es el diablo de Dios. ¿Por qué razón? Porque Él tiene el gobierno de todo, absolutamente. Es el tema que está en la Biblia. Antes de la creación, Dios siempre ha existido, es el único soberano, así que es el tema principal, el tema central de la escritura y de por medio, de paso, nos encontramos nosotros. Un ejemplo, como lo referí en esta imagen, se ve Job. La lucha está el día de hoy, sin duda alguna, entre Dios y su enemigo. Sin embargo, sabemos ya quién tiene la victoria y por medio de quién también nosotros tenemos esta victoria. Al continuar entonces, ya llevamos aquí la definición del reino y esta distinción que consideraremos a más detalle en el inciso C. Vemos también que es el tema central de la revelación bíblica a través de etapa a etapa, desde el Génesis hasta Apocalipsis, incluso antes de la creación del mundo físico, cuando el Señor creó los seres espirituales. Ahora vamos a entrar a detalle en la definición del reino de Dios y reino de los cielos. Porque ha generado dentro de la historia una distinción en cuanto a la definición que pudiéramos quizá decir solamente es reino y listo. Pues bien, se ha podido identificar una diferencia debido a ¿qué? A que se menciona únicamente, en este caso, reino de los cielos en el Evangelio de Mateo. Solamente aparece en el Evangelio de Mateo y no se ve de manera repetida en el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Lucas, Juan, incluso en las cartas del apóstol Pablo. Y esto es lo que ha levantado este interés y una definición muy específica en cuanto a este término. ¿Por qué razón? Porque el reino de los cielos está en el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Mateo fue escrito a una audiencia específica. Fue escrito a judíos. Dándole entonces Mateo un tinte muy por encima de los diferentes evangelios, un tinte judío. Quería mostrar quién era Jesús, que era el Mesías.
Y de esta manera encontramos que al predicar y al dar mención del reino de los cielos, está únicamente evocando lo que los profetas se habían referido en el Antiguo Testamento para la nación de Israel. En los otros evangelios, Marcos y Lucas, vemos de una manera repetida reino de Dios. La audiencia al mismo tiempo era distinta. De esta manera, al ser distinta, es lo que ha llevado a muchos a poder contemplar. ¿Saben qué? Claro que hay una distinción entonces en cuanto al reino, porque se estaba ofreciendo en Mateo a la nación propia de Israel, Marcos, Lucas, a una audiencia distinta, y no propiamente a la casa de Israel, a judíos, sino incluso extendiéndose a los gentiles, a las naciones. Ahora, de esta manera muy sencilla se puede definir reino de los cielos. ¿En qué? En un reino físico literal prometido en el Antiguo Testamento, pero para alguien específico, para la nación de Israel. Por otra parte, reino de los cielos es un reino espiritual que fue inaugurado con la venida de Cristo, su muerte, sepultura y resurrección, y que el día de hoy podemos acceder y en el que nosotros confiamos y creemos que estamos. No en un reino con un rey literal y físico gobernando allá en Jerusalén. No lo vemos el día de hoy. Vemos que están en luchas, en guerras, incluso por el territorio. Pero sí confiamos en que hay un rey y que estamos nosotros esperanzados a poder disfrutar de este reino. Y no se encuentra aquí, sino es un reino espiritual. De esta manera podemos nosotros distinguir ambos. Sin embargo, muchos han referido, ese es un término que es sinónimo, es el mismo. Por ejemplo, la razón por la que lo explican, uno de los teólogos españoles que también ha tenido impacto, Samuel Pérez Millos, dice, la razón por la que pueden ser sinónimos es que los judíos cuidaban mucho el nombre de Dios, por lo que utilizaban Adonai o Señor en lugar del nombre propio descrito en Éxodo 3:14, cuando nosotros vemos el tetragramatón. Así que él refiere, debido a que usaban el término Adonai o Señor para no utilizar el nombre de Dios, reino de Dios, utilizaban reino de los cielos. ¿Por qué? Porque tenían mucho respeto y al ser Mateo un tinte demasiado judío con la audiencia para mostrar al Mesías, era mejor utilizar reino de los cielos. Los judíos sabrían a qué se refería ese término. Esa es la explicación que nos brinda como tal también este teólogo. Pero nos podríamos hacer la siguiente pregunta. ¿Por qué quizá se dieron términos distintos para una audiencia distinta? Pues bien, creo que nosotros podemos identificar que sin duda alguna las promesas dadas a la nación de Israel se cumplirán y es el reino físico y literal, al cual nosotros en algún momento también estaremos con Cristo gobernando en el milenio, que en otra clase lo veremos también a detalle. Por otra parte, nosotros estamos en un reino, creemos el reino espiritual, las bendiciones espirituales, y es a lo que nosotros nos enfocaremos también más adelantito. Vamos a pasar ahora a el reino en el Antiguo Testamento. Nosotros podemos ver que el dominio lo tuvo Adán y Varona. El título, el nombre primordial o inicial que se le dio a la mujer fue varona. Eva tomó el nombre después ya tras la caída, pero era Adán y varona. Desde un inicio Dios crea todo, reconstruye todo en Génesis capítulo 1 y vemos que pone entonces al ser humano en el huerto de Edén. Y dice Génesis 1, 27, 28. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Singular, varón y hembra los creó, aquí lo hace en plural. Dios considera esa unidad como uno. Verso 28, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios había dado una autoridad, un gobierno al ser humano, que en este caso la representante, en la cabeza representante es Adán y varona. Nosotros conocemos la historia, ellos después de tener este dominio lo pierden y de esta manera se da un seguimiento a una línea que continuará, que nosotros también entonces lo veremos a continuación. Así que vemos en la creación el dominio dado a Adán
Posteriormente vemos el reino dado a Israel, los pactos con Abraham, el pacto davídico y las promesas mesiánicas. En este caso, después, posteriormente, con Adán, que tenía el gobierno total, vemos dentro de la narrativa bíblica, la teología bíblica, que el reino o autoridad pasa a Noé. Ahora Noé tiene la misma comisión que se le fue dada a Adán y a su esposa. También, una vez más, es después del diluvio, del juicio del diluvio, él tiene ahora ese poder, la autoridad y su descendencia, y Dios le dice nuevamente las mismas palabras: sojuzgad, llenad la tierra, fructificad y multiplicaos. Después vemos que a partir del capítulo 12 de Génesis nos da un tinte distinto. Ahora Dios elige a un hombre llamado Abraham y a su esposa Sarai, que tiene un llamado específico con una misión específica. Aquí se da un pacto con él y nosotros vemos que en este llamado que tiene Abraham es para poder dar continuidad a una promesa dada y a una profecía dada en Génesis. Así que el reino pasa ahora de una familia, de unos seres humanos, de un matrimonio, a una familia ahora con Abraham. Después a su descendencia, pues vemos nosotros que se va a convertir en una nación. Así tenemos a los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, siendo el tercero el que llega a tener un cambio de nombre dado por Dios mismo, que lo convierte en Israel, y posteriormente a través de sus hijos una tribu específica es seleccionada para poder ser la línea de la promesa en cuanto al Redentor. Encontramos que entonces ese reino pasa, se convierte ahora en un gobierno, una familia, una persona, y nosotros vemos en los hijos de Jacob: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, Zabulón, José, Benjamín, que Dios selecciona a una persona. ¿Y sabemos a quién? ¿De quién vino el Mesías? De la tribu de Judá. Así que de esta manera, una vez más lo reiteramos, pasa entonces el reino a la nación, a la tribu específica de Judá, de donde vendría el Mesías, de donde vino el rey que Dios seleccionó, que tenía un corazón conforme al corazón de Dios, que fue David. Y posteriormente se le promete que de él vendría el Redentor. Así nosotros podemos ver que el reino de Israel, el pacto con Abraham, el pacto davídico se lo da a él, y también hay promesas mesiánicas. ¿Por qué? Porque el propio evangelio, conocido así en Génesis 3:15, dado por primera vez, es que iba a tener a través de la descendencia de la mujer un salvador, vendría un salvador, y de esta manera pisaría la cabeza de la serpiente, y únicamente la serpiente lastimaría, mordería el talón. Nosotros encontramos que Cristo ya lo venció, y esa promesa se ha cumplido en él. Así que tenemos hasta aquí el reino del Antiguo Testamento. Ya lo vimos, el reino de Israel, los pactos con Abraham, que fue seleccionado, comisionado, llamado, pacto con David, a su descendencia, y las promesas mesiánicas, tal cual la vemos en una línea del Antiguo Testamento. De esta manera pasamos a las profecías sobre el reino futuro que se ha mencionado con Isaías, Daniel y Zacarías. Así que vemos que las promesas se extienden en cuanto al reino ya a la nación de Israel a través de la historia bíblica. Las profecías dan seguimiento a través de diferentes profetas, diferentes épocas, diferentes escenarios geográficos, pero Dios siempre manteniendo el mismo mensaje. Sin importar que un profeta quizá no conoció a otro profeta, la Biblia tiene esta unidad que se conecta a precisión, y nos damos cuenta que Dios es perfecto. Su línea dada y su profecía dada en Génesis 3 del protoevangelio va a dar seguimiento a través de una línea genealógica de manera fiel. Y a veces nos da a nosotros aburrimiento leer las genealogías. Leemos Primera de Crónicas capítulo 1 al 9 y vemos nombre tras nombre tras nombre, y decimos: son nombres complicados, es un trabalenguas. Dios nos quiso dejar a precisión incluso las genealogías para ver la promesa dada desde un inicio y cómo fue Dios cumpliendo su palabra para llegar a través de ella y cumplir este Salvador, a nuestro Señor Jesucristo. De esta manera vemos nosotros de una manera clara y sencilla que al final el reino será de quien siempre fue. Vemos que Dios estuvo en su trono y sigue estando. Hubo alguien que quiso rebelarse, quiso luchar para ser semejante al Altísimo. Posteriormente sufre un juicio,
y vemos que Dios crea al ser humano, le da al ser humano ahora, al representante como cabeza, Adán y su esposa, el reino, y de esta manera a una nación específica. Y al final, ahora lo ha extendido aún a nosotros, no siendo judíos, no siendo de la nación de Israel, sino también nosotros, ahora siendo gentiles, a través del sacrificio de Cristo, haciendo más amplio esta bendición del reino. Aquí llegamos nosotros a nuestra primera sesión de los fundamentos del reino, dando definiciones, dando distinciones y al mismo tiempo dando una línea de seguimiento en cuanto a este tema. Daremos igual seguimiento en la siguiente sesión, que espero que haya quedado claro y haya sido de bendición esta información. Que el Señor te bendiga.